Bienvenido a Error 666. Este no es un hospital vacío. Es un lugar donde algo sigue caminando entre las camas. Lo que estás a punto de escuchar es un caso real documentado por quienes entraron y salieron sin poder explicarlo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no debería seguir ahí. El hospital más oscuro de México, cuando las sombras caminan entre camas en un hospital abandonado. Todo comenzó con un edificio olvidado en las afueras de la ciudad. Un hospital que durante años atendió a cientos de pacientes hasta que, de un día para otro, dejó de funcionar. No hubo despedidas, no hubo cierre público detallado, solo abandono. Las camas quedaron en su lugar, los pasillos en silencio, como si todo se hubiera detenido en el peor momento posible. Durante mucho tiempo nadie se acercó, hasta que un grupo de exploradores urbanos decidió documentar el lugar. Entraron de noche, con cámaras y linternas, esperando encontrar ruinas, pero no lo que realmente había dentro. El hospital no estaba completamente quieto. En el primer recorrido, todo parecía normal. Polvo, objetos olvidados, habitaciones abiertas. Pero al avanzar por el área de internamiento, algo comenzó a cambiar. El ambiente se volvió más pesado, más frío, y los sonidos no se comportaban como deberían. Sus pasos generaban ecos que no coincidían con su ritmo, como si alguien más caminara con ellos. Decidieron continuar. Al llegar a una sala con varias camas alineadas, notaron algo imposible. Algunas sábanas estaban ligeramente movidas, como si alguien las hubiera tocado recientemente. No había viento, no había animales, solo ellos. Uno de los exploradores dejó una cámara fija apuntando al pasillo y se separó del grupo unos segundos. Fue entonces cuando ocurrió lo primero que no pudieron explicar. Una sombra cruzó entre las camas. No rápida, no borrosa, sino definida, como si tuviera forma. Regresaron inmediatamente y revisaron la grabación. Ahí estaba, una silueta oscura, desplazándose lentamente entre las camas, deteniéndose en una de ellas y desapareciendo. No dijeron nada en ese momento, pero decidieron seguir grabando. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar algo más. No eran pasos, no eran golpes. Era un sonido repetitivo, como respiración, pero no provenía de ellos. Venía de una de las camas al fondo. Se acercaron con cautela. Enfocaron la linterna. La cama estaba vacía, pero el sonido continuaba. Grabaron unos segundos más y retrocedieron. Fue en ese momento cuando uno de ellos sintió algo en el hombro. No fuerte, no violento, solo un contacto leve, como si alguien intentara llamar su atención. Giró de inmediato. No había nadie, pero la cámara sí captó algo. Una sombra justo detrás de él, más alta, más cercana, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Decidieron salir, pero el hospital no era el mismo. Los pasillos no coincidían con el recorrido de entrada. Algunas puertas que estaban abiertas ahora estaban cerradas, y otras, que no habían visto antes, aparecían al fondo, como si el lugar se reorganizara, como si estuviera activo. Al intentar encontrar la salida, comenzaron a escuchar algo nuevo. No pasos, no respiración, voces, muy bajas, muy juntas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero sin palabras claras. Uno de ellos decidió grabar el audio. No lo escucharon en el momento, pero al revisarlo después, la grabación reveló algo distinto. Entre el ruido, se distinguía una frase, repetida, una y otra vez. Todavía hay camas. Eso fue suficiente para no regresar, pero días después, al analizar cuadro por cuadro el video final, encontraron un detalle que nadie había visto. En varias tomas, siempre en el fondo, siempre en diferentes habitaciones,
aparecía la misma figura, observando, sin moverse, como si supiera exactamente dónde estaban y como si no quisiera que se fueran. Enseguida, descubrirás algo que pocos mencionan. Hay reportes de personas que entraron años después y describen exactamente las mismas sombras, en las mismas camas, en los mismos pasillos que cambian, y todos coinciden en un detalle que no aparece en los planos del hospital. Hay habitaciones que no deberían existir. Por eso, si alguna vez entras a un hospital abandonado y sientes que algo se mueve entre las camas, no te detengas a mirar, porque puede que no estés viendo una sombra. Puede que estés interrumpiendo algo que nunca dejó de estar ahí. Después de aquella primera exploración, el grupo intentó darle una explicación lógica a lo que habían grabado. Revisaron el material una y otra vez, buscando errores, sombras provocadas por luz, cualquier cosa que justificara lo visto, pero no encontraron nada que coincidiera. La silueta tenía forma, movimiento propio, y aparecía en distintos ángulos. Días después, decidieron regresar, esta vez preparados para documentar mejor lo que ocurría. Entraron más temprano, con cámaras adicionales y marcando el recorrido para no perderse. Al inicio, todo parecía igual que la primera vez. El mismo silencio, las mismas habitaciones vacías. Pero al llegar nuevamente al área de camas, notaron un detalle que no estaba antes. Algunas camas no estaban en la misma posición. No era un cambio evidente, pero suficiente para generar duda, como si alguien o algo las hubiera movido. Decidieron dejar objetos como referencia y continuar avanzando. Fue entonces cuando escucharon algo que ninguno esperaba. Un sonido metálico leve, repetitivo, como si alguien estuviera ajustando una camilla. No venía de una sola dirección. Se movía. Lo siguieron hasta una habitación cerrada que no recordaban haber visto antes. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, encontraron una sala más pequeña, con solo 3 camas. 2 vacías, una con la sábana ligeramente hundida en el centro, como si algo estuviera apoyado ahí. No se acercaron de inmediato. Uno de ellos se enfocó con la cámara, y en ese instante, la hendidura cambió. No desapareció. Se desplazó, lentamente. María, sin. María, María, como si algo invisible se hubiera movido sobre la cama. Retrocedieron. Nadie habló. Salieron de la habitación sin apartar la vista. Al volver al pasillo, el ambiente era distinto, más pesado, más cerrado. Y entonces lo escucharon otra vez. La respiración. Pero esta vez no venía de una cama. Venía de más de una, como si varias estuvieran ocupadas al mismo tiempo. Decidieron salir sin seguir explorando, pero el hospital no los dejó ir fácilmente. Al intentar regresar por el mismo camino, notaron que las marcas que habían dejado en el suelo ya no estaban donde las pusieron. Algunas habían desaparecido. Otras estaban en lugares diferentes, como si el recorrido hubiera cambiado, como si el hospital no quisiera que recordaran la salida. Fue entonces cuando uno de ellos miró hacia atrás y lo vio claramente. Entre las camas del pasillo largo, varias sombras, no una, varias, de pie, inmóviles. Il, am, il, am, il, am, il, am, il, am, il, móviles, mam, 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 como si los observaran. No se movían, no se acercaban, pero estaban ahí, ocupando espacios donde antes
No había nada. Salieron corriendo. Esta vez no se detuvieron hasta estar fuera. Días después, al revisar el material, encontraron algo que nadie había notado durante la grabación. En las tomas de la segunda visita, ya no aparecía una sola figura. Había varias, en diferentes camas, en diferentes habitaciones, y en algunos momentos parecían más cercanas que antes. Pero lo más inquietante estaba en el audio final. Una voz baja, apenas perceptible, pero clara cuando se aísla el sonido. No era un susurro confuso, era una frase completa. Falta más. Ese fue el momento en que decidieron no volver, pero el caso no terminó ahí. Porque quienes han entrado después describen lo mismo. Camas que cambian, pasillos que no coinciden y sombras que ya no solo se mueven, permanecen. Enseguida descubrirás el detalle más perturbador de todos. Hay registros que indican que el hospital no se vació completamente el día que cerró, y algunos nombres nunca fueron dados de alta. Y si eso es cierto, entonces esas camas nunca quedaron vacías. Después de la segunda exploración, el grupo no volvió, pero el caso siguió creciendo. Con el tiempo, algunos registros antiguos del hospital salieron a la luz. No eran completos. Muchos estaban incompletos o mal archivados, pero coincidían en algo inquietante. El día que el hospital cerró, no todos los pacientes fueron registrados como trasladados. Algunos nombres simplemente dejaron de actualizarse, sin alta médica, sin salida oficial, como si nunca hubieran abandonado el lugar. Años después, un ex trabajador aceptó hablar. No dio detalles completos, pero confirmó algo que nadie había dicho públicamente. En los últimos días antes del cierre, hubo áreas que dejaron de usarse sin explicación, y ciertas habitaciones fueron cerradas de forma permanente. Nadie podía entrar, nadie podía revisar, y aún así se escuchaban sonidos dentro, camas moviéndose, monitores inexistentes, respiraciones. Lo que más le inquietaba, según sus palabras, no era lo que escuchaban, sino que esos sonidos siempre ocurrían en horarios exactos, como si algo siguiera funcionando, como si el hospital nunca hubiera dejado de operar. Con esa información, algunos investigadores revisaron nuevamente los videos grabados por los exploradores y encontraron un detalle que había pasado desapercibido. En varias tomas, en diferentes habitaciones, las sombras no solo estaban de pie, estaban alineadas con las camas, como si ocuparan el lugar de pacientes, inmóviles, en espera. Ese fue el último análisis. Nadie quiso profundizar más, porque la conclusión era demasiado clara. El hospital no está vacío, nunca lo estuvo, y las camas no están desocupadas. Por eso, si alguna vez entras a un lugar así y sientes que algo se mueve entre las camas, no intentes comprobarlo. No te acerques, porque puede que no estés viendo sombras. Puede que estés viendo lo que nunca se fue. Y puede que, en ese momento, haya espacio para alguien más. Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste la puerta que muchos no se atreven a abrir. Si sentiste ese miedo real, apóyanos. Deja tu like, comparte este video y suscríbete a Error 666. Cada comentario invoca una nueva historia, y la siguiente podría ser aún peor. ¿Te atreves a continuar?